Hola, soy Denis. Bienvenido a este curso. Me alegra mucho que estés acá, porque eso significa que estás tratando de mejorar la productividad, la calidad y la seguridad de un equipo de trabajo al que probablemente lideras o al que quieres influenciar. Y no lo quieres hacer de cualquier forma, lo quieres hacer dentro del marco de la excelencia operacional y el mejoramiento continuo. Porque sabes, al igual que yo, que ahí están las herramientas y los métodos que funcionan desde hace más de 60 años, cuando las inventaron en las fábricas de Toyota. Y que, aunque a veces nos las expliquen mal y parezcan confusas, eso lo vamos a ir resolviendo acá juntos. También me alegra mucho que estés acá, porque esto va a ser de gran beneficio personal y profesional para ti, y para las personas que trabajan contigo. Y de hecho también para mí, porque al final de cuentas somos todos parte de una misma economía. Bien, vamos ahora a ver brevemente los contenidos del curso, pero antes, para dar un poco de contexto, déjame contarte de una breve conclusión que he sacado después de estos 15 años de circo. Y esto es que el 80% de las personas que trabajan son zombies. ¿Y por qué son zombies? Bueno, lo son porque llegan en la mañana sin metas claras y se van en las tardes sin saber realmente si cumplieron o no cumplieron con lo que la organización necesita de ellos. Sin norte, sin propósito y sin estándares, las personas simplemente deambulan como zombies. Créeme, lo he visto y también he sido uno de ellos. Y el problema, salvo excepciones anecdóticas, no son las personas, ni el café, ni los sueldos, como a algunos les gusta decir. El problema es que muchas organizaciones funcionan todavía en base a una premisa que data de hace 3 siglos y que dice que las personas tienen que hacer y no pensar. Independiente de la tecnología que usemos, las materias primas o los consultores que contratemos, no vamos a ganar productividad si no cambiamos la forma de pensar. Y la digitalización y la inteligencia artificial y Skynet y ChatGPT y la IA, etcétera, etcétera, solo nos van a ayudar a automatizar las ineficiencias que ya tenemos. Ahora, esto no está solo en mi cabeza, esto lo respalda el último estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad de Chile, que en su estudio del 2024 nos muestra cómo la productividad de nuestro país, que a principios de los 90 crecía a tasas del 3% anual, hoy está en cero o incluso en negativo. Les dejo el PDF como material de apoyo. Bien, veamos ahora brevemente cómo se organiza este curso. Sabemos que este es un curso de iniciación a la excelencia operacional y los japoneses dicen que los programas de excelencia operacional son como carritos de dos ruedas. ¿Por qué carritos de dos ruedas? Porque para que un carrito de dos ruedas avance derecho y vaya hacia donde quiere ir, necesita que las dos ruedas giren a la misma velocidad. Entonces, cuando hablamos de excelencia operacional, ¿cuáles son esas dos ruedas? Bueno, la primera es la rueda de la cultura y la estandarización, a través de la cual generamos resultados estables, ¿cierto? Y una cultura de disciplina y orden. Y la otra es la rueda de los resultados y la resolución de problemas, a través de la cual estos programas generan impactos positivos rápidos en los resultados de la compañía y generan en el fondo los recursos para que estos programas se sostengan. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si solo nos dedicamos a la rueda de la cultura, es decir, a trabajar con las personas, a que hagan sus estándares y que sean personas disciplinadas y que los equipos tengan estándares de orden y limpieza muy buenos, pero no generamos resultados en los primeros 2 o 3 meses? Probablemente esos programas de excelencia operacional se van a caer. Luego, si solo nos dedicamos a generar resultados y a resolver problemas, esos resultados se van a caer porque van a llegar a una operación que no está preparada, que no tiene una cultura de estándares, que no tiene una cultura de disciplina para sostener estándares de trabajo distintos que son los que se van a estar generando. Por lo tanto, necesitamos tener estos dos focos. Por un lado, la cultura y por el otro lado, la generación de resultados. Ahora, cada uno de estos focos tiene distintas herramientas, ¿sí? En este curso, cuando hablemos de estandarización, vamos a trabajar la herramienta fundacional de la estandarización, que son las 5 S, ¿sí? A través de la cual los equipos de trabajo van a aprender a generar sus primeros estándares de trabajo de manera autónoma, sin que se los impongamos. Y por el lado de la resolución de problemas, vamos a ver que existen básicamente dos grandes tipos de problemas. Primero, los problemas causados, ¿sí? Que son problemas que ya son evidentes, que los estamos viendo y que ya sucedieron y que los vamos a resolver con una herramienta que se llama CapDo
que nos permite hacer un análisis de causa-raíz y con la que vamos a resolver probablemente más del 90% de los problemas que veamos en nuestra organización. Pero también existen otros problemas que son los problemas creados, que no se abordan con esta técnica de análisis CAPDU, pero que es importante tenerlos en cuenta, que es cuando una organización ya tiene resultados estables, cuando ya ha cumplido sus metas, se pone metas más exigentes para ir más allá. Por ejemplo, si estamos en un 80% de eficiencia, no nos quedamos ahí, ¿cierto? Nos creamos un problema y nos ponemos un nuevo desafío de ir al 90% de eficiencia y por lo tanto creamos un problema de estar 10% por debajo de nuestra meta. Pero nosotros ahora nos vamos a quedar con los problemas causados, que son los problemas que probablemente vas a tener en tu organización si es que todavía no tienen un programa de excelencia operacional. Y esos problemas en más de un 90% se resuelven con los análisis de causa raíz a través de la herramienta CAPDU. Hasta ahí es fácil porque hemos hablado solamente de herramientas, pero las herramientas por sí solas no sirven de nada, ¿cierto? Si yo quiero convertirme en un atleta, no saco nada con comprarme un par de zapatillas, no por el solo hecho de comprarme las zapatillas me voy a convertir en un atleta, tengo que usarlas, ¿sí? Y ahí es donde viene la parte interesante y donde viene, yo te diría, la parte más desafiante de estos programas que tiene que ver con la gestión del cambio. ¿Qué nos dicen las consultoras más prestigiosas del mundo en excelencia operacional y en transformaciones estratégicas? Nos dicen que el 70% de las transformaciones falla por no hacer gestión del cambio, ¿sí? Y cuando estas consultoras hacen el análisis de por qué estas transformaciones y estos programas fallan, nos dicen que, por ejemplo, en un 39% fallan por resistencia al cambio de los empleados, en un 33% fallan por resistencia al cambio de los gerentes. O sea, más de la mitad de las causas que generan estos fracasos en los programas de excelencia operacional tienen que ver con la resistencia al cambio. ¿Por qué hay resistencia al cambio? Porque ese cambio no se gestiona. Las mentalidades y comportamientos de las personas no se cambian simplemente porque uno manda un mail o porque uno lo define o porque uno genera un programa de excelencia operacional. Las mentalidades y comportamientos de las personas se cambian a través de modelos de gestión del cambio que incorporan la parte psicológica y humana de estos programas y que nos dicen, en el fondo, a través de ciertos esquemas, qué tenemos que hacer para ir influenciando positivamente, paso a paso, las mentalidades y comportamientos de las personas. Y ahí hay unas herramientas específicas que vamos a ver en el caso de este curso, van a ser los 4 pilares de McKinsey. En resumen, en este curso vamos a ver 3 herramientas. La primera, el método de las 5S para iniciar el camino de la estandarización. La segunda, el método CAPDU de análisis de causa raíz. Y la tercera, que es el modelo de gestión de cambio con los 4 bloques de McKinsey, ¿sí? Eso a nivel de herramientas, pero también vamos a darle el contexto metodológico a estas 3 herramientas y algunas más pequeñas que vamos a mencionar por ahí, para que entiendas de dónde vienen, cuál es el contexto histórico y por qué estas herramientas son las que más nos importan a estas alturas de iniciar un programa de excelencia operacional. Así que hasta ahí te dejo ahora y nos vemos en la siguiente sección. Vamos entrando en materia entonces, partiendo por este concepto basal que es liderar desde la base, que nos va a ayudar a darle sentido a todas las herramientas que vamos a ver en este curso y en los que vengan más adelante. Liderar desde la base, dicho en corto, es ser conscientes de que si bien las decisiones estratégicas y la visión de largo plazo son importantes, el verdadero éxito del negocio se juega todos los días en los lugares donde haya trabajadores en contacto con las materias primas y con los clientes, y que por lo tanto es ahí donde debemos enfocar nuestra energía, en la base de la organización. Si pensamos en un equipo de fútbol, podríamos decir que si bien el directorio y la administración son importantes y absolutamente necesarios, es en la cancha y con la pelota que los jugadores ganan o pierden los partidos, y eso es lo que realmente marca el éxito de la organización. Yendo de lo macro a lo micro, sabemos que cualquier operación productiva se puede reducir a insumos, proceso y venta, ¿cierto? Como la cadena de valor en ese orden. Partimos de ciertos insumos o materias primas, las procesamos y luego las vendemos. Por lo que si queremos ser más rentables y sustentables como negocio, necesitamos comprar a un mejor precio, adquirir los insumos de mejor forma, lograr que ese proceso sea lo más eficiente posible y luego que el proceso de venta se genere a los mejores precios posibles. Ahora, si bien la excelencia operacional abarca toda esta cadena,
En este curso vamos a poner el foco en cómo mejorar la eficiencia del proceso productivo, es decir, del proceso de transformación de materias primas a un producto o del proceso de entregar un servicio a un cliente. Ahora, sabemos que el proceso es la unión de cuatro activos, ¿cierto? Las máquinas o la infraestructura, las materias primas o los insumos, los métodos de trabajo, ¿cierto? Y finalmente la mano de obra o las personas que utilizan todo lo anterior. También sabemos que el desempeño de un proceso es la composición del desempeño de cada uno de los activos, es decir, un proceso es la composición de el rendimiento de cada uno de esos cuatro activos que mencionamos anteriormente, por lo que si todos esos activos están rindiendo o están siendo utilizados en un 100%, el rendimiento o la eficiencia de ese proceso va a ser también un 100%. Ahora, si el rendimiento de uno de esos activos baja al 50%, independiente de que los demás estén al 100%, ya el proceso también baja al 50%. Y así, si es que hay otro activo que baja al 50%, el rendimiento del proceso va a ser nuevamente un 25%, hasta que si todos los activos están al 50% de rendimiento, el proceso en general va a estar en un 6,3% de rendimiento. Bien, pero antes de preguntarnos en cómo mejorar la productividad de los activos, evaluemos cuál es el nivel de productividad actual que tienen y entonces, ¿cómo sabemos cuánto estamos utilizando de un activo? Bueno, dependiendo del activo, hay varias fórmulas y métodos que pueden volverse un poco complejos y que vamos a ver en otros cursos, pero por ahora quedémonos con la manera más simple de hacerlo, que es pensar en un concepto que se llama la condición básica de un activo, que vamos a decir que es el estado mínimo necesario para que ese activo pueda operar de una manera efectiva, segura y libre de interrupciones. En el caso de una máquina de lavar ropa, por ejemplo, vamos a considerar que la máquina está en condición básica si es que ésta se encuentra limpia, lubricada y ajustada y está sin deterioro forzado. Esto no tiene que ver con la antigüedad del equipo. Por ejemplo, un auto puede tener 200.000 kilómetros y puede estar perfectamente en condición básica si se le han hecho las mantenciones correspondientes con los repuestos originales y si es que se conduce, ¿cierto?, dentro de los parámetros normales de conducción y está limpio, ajustado y lubricado. Si está en condición básica, entonces la máquina podrá operar de una manera efectiva, segura y sin interrupciones. Entonces, viendo este gráfico, podemos establecer si es que el estado de una máquina está por arriba o por debajo de la condición básica. Pensemos en un auto nuevamente. Si un auto está en la calle con los neumáticos lisos, con el cambio de aceite atrasado y con ruidos extraños en el motor por piezas desgastadas, faltantes o en mal estado, claramente está fuera de la condición básica, es decir, en la parte de abajo del gráfico, y esto hace que el riesgo de seguridad sea mayor, que el consumo de combustible sea peor, ¿cierto? Aumentando los costos y que el performance del auto también disminuya, restándole productividad. Y esto pasa con muchas máquinas en muchas plantas productivas, ¿cierto? Tenemos máquinas que están trabajando con dificultad, con deterioro forzado, que se detienen inesperadamente o que están forzando los rodamientos o el motor más de lo que debieran por falta de lubricación, etcétera, etcétera. Y ese activo está por debajo de la condición básica y no está entregando todo el output que debería. Ahora bien, volviendo al caso del auto, si es que estamos por debajo de la condición básica, tenemos que iniciar un proceso de restauración, ¿ya? Eso no es mejora continua, eso es simplemente restauración para llevar el auto a la condición en la que debería estar en la condición básica. Ahora bien, si el auto ya está en condiciones básicas, podemos ahí recién empezar con el concepto de mejora continua o Kaizen. Por ejemplo, mejorando las condiciones del auto, ¿cierto? Llevándolo más allá de sus condiciones de diseño. Si es un auto cuya productividad depende netamente del consumo de combustible y de la velocidad máxima que alcance, podemos, por ejemplo, reemplazar algunos componentes por otros que sean más livianos y más resistentes, o incluso quitar algunos componentes innecesarios para la función del equipo, aplicar estándares de lubricación mejorados para la función, todo con el objetivo de mejorar el performance de la máquina por sobre el nivel de diseño de esa máquina. Y ya la estamos realmente mejorando, manteniendo evidentemente las condiciones de seguridad. Bien, pensemos ahora en un caso un poco más real, por ejemplo, en un centro de cultivo de salmones en el mar, y pensemos en cuáles son sus activos y cuáles son los parámetros bajo los cuales podríamos definir qué tan cerca de la condición básica están esos activos. Dicho esto, y tal y como dijimos antes,
como el desempeño del proceso es la composición del desempeño de cada uno de los activos, esta operación de cultivo de salmón estaría operando a un 36% de su condición básica, por lo que evidentemente debemos preguntarnos cómo iniciar el proceso de restauración y más aún, por qué activo iniciar el proceso de restauración. ¿Sí? Para responder esto, pensemos en lo siguiente. Imaginémonos que tenemos el mejor auto de Fórmula 1, con la mejor tecnología, ¿cierto? Con los mejores componentes, con el mejor motor, con las mejores ruedas, etcétera. ¿Qué pasa si le entregamos ese auto, ese activo top de primer nivel a un piloto que no sea competente? ¿Creen ustedes que vayamos a ganar el Gran Premio de Mónaco el fin de semana? Evidentemente que no, ¿cierto? Y lo mismo en deportes más sencillos. ¿Qué pasa si yo me compro los mejores zapatos de fútbol? 439.000 pesos, casi $450 en chuteadores. Y me compro la mejor pelota, casi $150 en una pelota de fútbol de primer nivel. Y tengo al mejor entrenador del mundo para que me enseñe a patear, tirar penales, atajar, saltar, quitar, defender, cabecear, etcétera. Y para entrenar voy al mejor estadio y ahí juego mis partidos y entreno y es donde voy a jugar todos los fines de semana. ¿Creen ustedes que si ese es el jugador, independiente de todos los demás activos, vayamos a ganar algún partido siquiera? Es evidentemente claro que no, ¿cierto? No vamos a poder ganar porque es la persona la que finalmente utiliza todos los otros activos. Y esto es cierto en los deportes y es cierto también en las operaciones. Por lo tanto, cuando pensamos en mejorar las condiciones de una operación, es evidente que hay que pensar primero que nada en la mano de obra, que es la que finalmente va a influenciar el resto de los activos. Y cuando hablamos de mano de obra, ¿en quién pensamos? En los gerentes, en los jefes, en los analistas, en los asistentes y en los operarios en el caso de un centro de cultivo. Y que tienen que estar al menos informados, motivados, capacitados, ¿cierto? Con las condiciones físicas y con la mentalidad correcta para tener el éxito que nosotros queremos tener en esa operación. Bien, para iniciar comprendiendo el sentido de lo que es el método de las 5S, primero debemos entender el concepto de estandarización. Y para ello les planteo la siguiente pregunta. ¿Has escuchado alguna vez hablar de esta frase que dice, el trabajador debe hacer y no pensar? ¿Se te hace conocida? ¿Es ese el mindset o la mentalidad predominante en tu lugar de trabajo? Bueno, yo sí la he escuchado y la he visto en aplicación y en acción. Es más, he tenido discusiones donde gerentes defienden esta forma de pensar y me dicen que esta es la forma más eficiente de hacer las cosas. ¿Y acaso están equivocados? Bueno, sí y no. ¿A qué me refiero? Este mindset, antes de criticarlo o descartarlo, hay que primero entenderlo. ¿Sí? Este concepto viene del siglo XVIII, cuando Federico el Grande, el Fede, rey de Prusia, un crack militar, se le ocurrió la disruptiva idea de separar la estrategia militar de la ejecución, es decir, separó a los que debían pensar de los que tenían que ejecutar de forma exacta y disciplinada, cosa que fue un exitazo hace unos 250 años atrás. Una gestión absolutamente vertical, ¿cierto? Top-down, que es de donde viene la pirámide organizacional clásica que vimos en la sección anterior. Este mismo concepto lo llevó Frederick Taylor al mundo industrial en los Estados Unidos, por ahí por el año 1880, lo que terminó con Henry Ford y su producción en serie a inicios del siglo XX. Agreguemos a eso los métodos de entrenamiento estandarizado o TWI y la gestión estadística de la calidad con Edward Deming, y tenemos un éxito rotundo para los norteamericanos que aprovecharon este concepto de trabajo repetitivo, disciplinado, estandarizado, de bajos costos de mano de obra y baja tasa de errores para multiplicar su productividad industrial e incluso lograr que, por ejemplo, los inmigrantes alemanes, italianos, eslavos que llegaban se convirtieran en obreros eficaces incluso sin saber hablar inglés. Check. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba destruido absolutamente. Vencidos en la guerra y con 2 bombas atómicas encima, tenían que reconstruir un país no desde las ruinas, sino que desde el subterráneo de las ruinas. En ese contexto fue que los ingenieros de Toyota tomaron todos estos métodos industriales de los gringos, pero dijeron, oye, a ver, mira, nos encanta esto del trabajo repetitivo, estandarizado, el análisis estadístico para buscar la calidad y los bajos costos de mano de obra, pero
Acá tenemos un montón de compadres que utilizan sus manos para trabajar todo el día en la fábrica. ¿Qué pasa si además de usar sus manos, les pedimos que usen sus cerebros y qué tenemos que hacer para que eso pase? Atreviéndose entonces con este innovador concepto de que los humanos piensan. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses para llevar esto a la práctica? Bueno, una de las cosas que hicieron fue preguntarse quién debe hacer los estándares de trabajo en una planta de producción. ¿El jefe o la persona que va a aplicarlos? Recordemos que nunca, por más fuerza y control que ejerzan los superiores, un documento hecho en la oficina va a ser más respetado y defendido que un estándar que haya sido hecho por las mismas personas que hacen la pega. Y ahí es cuando se inició este concepto de la estandarización autónoma, es decir, la estandarización o los estándares que crean los mismos operarios de la fábrica que van a tener que cumplirlos de manera autónoma. Estandarización autónoma entonces es la estandarización que hacen los operarios que hacen el trabajo de manera autónoma, se estandarizan solitos. Ahora, existen distintos grados de dificultad en la estandarización y esto es evidentemente un proceso. No se puede ir de la noche a la mañana a pedir a los operadores que hagan sus propios estándares o procedimientos, ¿cierto? Existen diversos niveles de dificultad dentro de los estándares de trabajo. Por mencionar algunos de menor a mayor dificultad, tenemos los estándares de orden y limpieza, los estándares LI o de limpieza e inspección, estándares de seguridad, estándares de calidad, los estándares POE o procedimientos operativos estándar, los estándares LA de lubricación y ajuste, estándares de entrenamiento, estándares de análisis de problema, etcétera, etcétera. Claramente, como pueden ver, hay que partir por lo más simple y esos son los estándares de orden y limpieza y la herramienta para eso se llama 5S, que es el método a través del cual por primera vez un supervisor le pregunta a un operario: oiga, para usted, ¿cuál es la ubicación más cómoda para dejar sus herramientas? En vez simplemente de darle una orden de cómo organizar su lugar de trabajo y por lo tanto pidiéndole implícitamente que piense desde el punto de vista de la productividad y que no solamente acate una orden. ¿Sí? Antes de estandarizar y pasar a la herramienta 5S, hay un último concepto fundamental de estandarización que debemos aclarar, y esto es la diferencia entre lo que es normal y lo que es habitual. ¿Sabes cuál es la diferencia? Vamos a decir que es normal algo que se ajusta a una norma fijada con anterioridad, es decir, que está dentro de un estándar. Y vamos a decir que es habitual si es algo que suele ocurrir, por lo que no nos produce extrañeza. Es decir, es algo tan común que ya ni nos sorprende, pero que no es normal. Tenemos acá el primer ejemplo del piso de una planta de procesos. ¿Esta película de agua que se ve en el piso será normal o será habitual? Es interesante porque sobre esto tuve una larga discusión con un gerente que me decía: pero Denis, a ver, si la planta de procesos tiene materiales húmedos, el agua es parte natural del proceso y que el piso esté mojado es normal, no es posible pensar en tener un piso seco. A lo que yo le contestaba: bueno, entonces muéstrame dónde está el documento que indica que por diseño el piso de esta planta debe tener una película de 1 milímetro de agua y con qué fin. El piso mojado no es solo una condición riesgosa por efectos de resbalamiento de las personas, sino que también es un factor de contaminación y es un riesgo de inocuidad y también una condición muy poco amigable para las personas que trabajan ahí, ¿cierto? Después de un par de días, ese gerente me llamó a su oficina y me dijo: mira, Denis, no estabas tan lejos. Y me mostró un video de una planta en Noruega similar a la que habíamos visto, pero donde el piso estaba efectivamente seco, es decir, sí se puede. Ahora, que por costo-beneficio tal vez no sea algo que vayamos a querer hacer, puede ser, pero es muy importante diferenciar entre lo que es normal y lo que es habitual y entender que tal vez estamos trabajando en condiciones subestándares o bajo la condición básica, ¿sí? Hola de nuevo, bienvenido al módulo de las 5S, donde vamos a ver esta espectacular herramienta que, como vamos a ir viendo, más allá de ser un medio para lograr lugares de trabajo limpios y ordenados, es fundamentalmente una forma distinta de liderar, en la que se empieza a transformar ese mindset anticuado que ve a los trabajadores como pares de manos andantes y empezamos a verlos como seres pensantes que pueden crear sus propios estándares y además mejorarlos.
¿Por qué? Porque con 5S son los trabajadores los que deciden cuáles son las mejores ubicaciones para poner sus herramientas, por ejemplo, y son los mismos trabajadores los que organizan su lugar de trabajo con foco en la productividad y la seguridad, creando así sus primeros estándares visuales y documentando sus primeros formatos estándar. También así creando sus primeras rutinas de trabajo estandarizado, las que serán respetadas y defendidas por ellos mismos porque fueron hechas por ellos y no por sus jefes. Bien, 5S en concreto son 5 etapas secuenciales, donde cada una de esas etapas es una palabra en japonés que parte con la letra S, por eso se llama 5S. No le vamos a dar mucha importancia a esas palabras en japonés por ahora, lo importante es que detrás de cada una de esas etapas hay un concepto. Entonces, la primera etapa es S1, que significa sacar lo innecesario, es decir, vamos a ir a nuestro lugar de trabajo o las personas que están encargadas de ese lugar van a su lugar de trabajo y definen qué es lo que necesitan y qué no, y lo que no necesitan para trabajar, simplemente lo sacan. Luego pasamos a la etapa del S2, donde lo que quedó, es decir, los materiales necesarios, los vamos a ordenar y les vamos a definir un espacio o un lugar para cada una de esas cosas. La etapa S3 que viene después, ¿cierto? Es limpiar todo eso que quedó ahí, pisos, paredes, herramientas, todos los elementos que están que queden brillantes. El S4 significa mantener esa limpieza y ese orden, generar un estándar, ¿cierto? Y definir la periodicidad con la que ese estándar se va a cumplir. Y el S5 es finalmente la etapa de cultura, donde se dice que ya no se necesitan estos estándares visuales, documentación, auditorías, sino que ya esto es parte de la forma de pensar y actuar de todas las personas, por lo tanto hace parte de la cultura. ¿Sí? Ahí están las 5 etapas del 5S de manera muy resumida, después obviamente las vamos a ver con más detalle. Hay que considerar también que cuando uno empieza un proyecto de 5S debe considerar una etapa previa, que es una etapa de desafío, entrenamiento y plan, donde uno evidentemente junta al equipo, le pasa algún manual, les entrena en estas etapas, ¿cierto? Para que sepan de qué se trata e idealmente les muestra muchos ejemplos y ojalá pudieran hacer una visita. Bien, vamos viendo ahora más en detalle qué es lo que significa cada una de estas etapas, partiendo por el S1, que viene de la palabra en japonés seiri, que significa sacar lo innecesario, ¿sí? Entonces, acá vemos unas fotos de registro de un lugar de trabajo que ejecutó el S1, es decir, tenemos a la izquierda un lugar de trabajo con muchos elementos innecesarios, a la derecha es el mismo lugar de trabajo, pero ya libre de los elementos innecesarios, solo con los elementos necesarios. Dentro de los beneficios de ejecutar esta etapa, tenemos que aumenta la seguridad en el ambiente de trabajo, es decir, la probabilidad de accidente disminuye. Tenemos tiempos de respuestas más rápidos porque nos demoramos menos en encontrar las cosas. Hay liberación de espacio físico y liberación, hasta yo diría, de espacio mental. Hay reducción de stock porque solamente vamos a tener las cantidades justas de lo que necesitamos, no vamos a tener apiladas montañas de cosas que van a estar ahí esperando por si alguna vez las ocupamos y justamente es eso, ¿no? Eliminar el concepto de lo guardo por si acaso. No hay suficiente espacio o superficie para guardar todo lo que necesitamos, pero en realidad, más que eso, tiene que ver con que estamos guardando muchas cosas que no necesitamos. Una de las ganancias que se registran con la etapa del S1 y que de alguna manera validan la ejecución de esto, es decir, mira, gracias a la ejecución de esto, en esta bodega ganamos 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Siempre es importante ir poniéndole números a esto para después valorizarlo y decir, mira, todo esto fue lo que ganamos con este concepto del S1. Otra recomendación muy importante y que genera un gran impacto es armar lo que se llama una zona roja. ¿Qué vamos a poner en la zona roja? Bueno, ahí vamos a poner todos los materiales y elementos que se identificaron como innecesarios, ¿sí? Los PDF con esas listas para que anoten innecesario y innecesario se los dejo en los adjuntos para que los puedan utilizar. Bien, otro requisito muy importante para apoyar a la visibilidad de estos proyectos de 5S es contar con una señalética de avance que permita ir poniendo una chapita cada vez que uno va aprobando una de estas etapas de las 5S, ¿sí? Esto es muy importante porque también le da un sentido de avance al proyecto. Las personas sienten ese orgullo, ¿cierto?, de ir avanzando. Esto es como cuando uno tiene estos juegos en el celular, ¿cierto? Y uno va agarrando chapitas en la medida que va pasando etapas. Y es súper importante porque también genera curiosidad
en las personas que todavía no están participando de la implementación del 5S. Entonces genera la curiosidad de, oye, ¿qué es esto? Me interesaría participar y eso ayuda después cuando uno quiere replicar. Ya las personas están más enteradas y quieren también participar y ser parte de estos proyectos. Entonces, esta señalética es otro requisito muy importante. El PDF con el diseño de estas señaléticas se los dejo evidentemente en los adjuntos. Y finalmente, para aprobar, además de tener todos estos requisitos que les comentaba anteriormente, tenemos que hacer un checklist o una lista de chequeo de ciertas condiciones que tenemos que cumplir para ver si es que el S1 está aprobado o no. Son básicamente 5 preguntas que dicen lo siguiente. La primera pregunta: bienvenido a esta sección. Antes de partir de lleno ya en lo que es el análisis CAPDU, déjame contarte que todo lo que estamos viendo en términos de metodología de análisis de problemas está basado en este libro, que de hecho tengo acá conmigo, Cuatro tipos de problemas de Art Smalley, un extraordinario libro escrito por uno de los primeros norteamericanos que tuvo la posibilidad de trabajar en Toyota en Japón. Líder y experto mundial en Lean Manufacturing de McKinsey y que hoy día trabaja como consultor internacional. Te recomiendo que busques ese libro, lo leas y si te da lata, igual te dejo el PDF que hice con el resumen de los primeros capítulos para que puedas adquirir esa información si es que quieres profundizar un poquito más en tus conocimientos. Así que, habiendo dicho eso, seguimos entonces con el análisis CAPDU. Bien, partamos entonces recordando que con esta herramienta, con el análisis CAPDU, vamos a estar atacando los problemas causados, que son problemas que ya ocurrieron, que son visibles y que nosotros de manera reactiva, ¿cierto? Vamos a implementar una contramedida de contención, una acción de mitigación, o si es que lo merecen, ¿cierto? Le vamos a dedicar el tiempo para hacer el análisis de causa raíz con el análisis CAPDU, que como sabemos es un ciclo de 4 pasos, ¿cierto? Que consta de una primera etapa que se llama check, luego analyze, plan y do. Cada una de estas etapas tiene, ¿cierto?, subetapas que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta sección. El ciclo CAPDU nos va a permitir ir desde el problema percibido acercándonos a la causa inmediata y luego a la causa raíz, y nos va a permitir hacerlo no de cualquier manera, sino que hacerlo de una manera metodológica, es decir, con un paso a paso que se puede aprender, practicar y lo más importante, se puede mejorar con el tiempo, ¿sí? Entonces, ese flujo nos va a permitir partir desde el problema percibido y a través de la investigación vamos a entender el problema definiendo uno o varios fenómenos para ver el problema real. Esto se realiza en la etapa del check del CAPDU, donde usamos principalmente los sentidos, la investigación en terreno y la revisión de datos para entender el problema real. Luego, a partir de eso, vamos a encontrar las causas inmediatas y mediante el análisis por qué, vamos a llegar a la causa raíz del problema. Esto es lo que se realiza en la etapa del análisis del método CAPDU. Y finalmente, teniendo clara la o las causas raíz, lo único que queda, ¿cierto?, es ir a la etapa final ahí abajo del embudo que dice plan y ejecución de las contramedidas, que es donde uno define un plan, ¿cierto?, con las contramedidas que se van a ejecutar priorizadas en función de la importancia, el impacto que van a tener, y finalmente en la etapa del do uno ejecuta esos trabajos y estandarizas las buenas prácticas para que las causas raíz finalmente no vuelvan a aparecer. Un CAPDU de grupo de mejora debe asegurar aproximadamente entre 1 a 8 semanas y como entregables se esperan una presentación de resumen, nuevos estándares de trabajo y contramedidas acordes al problema abordado. Si se fijan, existe un formato y una lógica de presentación muy parecida a la del análisis CAPDU estratégico. Yo les voy a dejar un ejemplo de eso en los adjuntos. Y finalmente, el CAPDU de turno debiese tomar entre 15 a 60 minutos con participación de las personas directamente relacionadas al problema. Y acá sí el formato cambia un poquito, ya que se trata de un esquema reducido que está diseñado para ser usado con papel y lápiz en el lugar de los hechos. Les comparto este formato también en los adjuntos. Algunas recomendaciones del CAPDU de turno que también son aplicables a los demás. En primer lugar, esta es una herramienta para usarse en el momento y en el lugar en que ocurren los hechos, con la información, con las evidencias y las personas que estuvieron involucradas en la desviación. Al igual que en un capítulo de CSI, cuando hay un crimen, no se espera una semana para ir a ver qué ocurrió al lugar de los hechos y para empezar la investigación, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo con los problemas en el Gemba o en el lugar donde suceden las cosas. Es requisito abordarlos en el momento, no 2 o 3 días después. Luego, el objetivo es llegar a la causa raíz de eventos específicos, la detención de la máquina X a tal hora, la falta del insumo Y en el proceso tanto,
a tal hora, tal día, el defecto de empaquetado en esas cajas ese día, a esa hora, y no para problemas generales, ¿cierto? CapDo es para cosas específicas, ya no hay que definir mucho el fenómeno, sino que ya estamos hablando de algo muy específico. Finalmente, una consideración clave es que la práctica hace al maestro. Es muy probable que los primeros análisis no salgan bien y que no lleguemos a la causa raíz de los problemas, pero a no desesperar. Con la práctica y con la ayuda de un profesor o un coach, gradualmente la calidad de los análisis va a ir mejorando. Bien, dejamos esto hasta acá entonces y nos vemos en la siguiente sección donde vamos a entrar de lleno en el paso a paso de la etapa check del CapDo de grupo de mejora. Así que nos vemos ahí. Entonces, como se pueden dar cuenta, la parte del check es claramente la parte más larga, más extensa de todas las etapas del análisis CapDo, y esto tiene su razón de ser. Como nos decía acá nuestro amigo Albert Einstein, si tuviera una hora para resolver un problema del que dependiera mi vida, le dedicaría 55 minutos a entenderlo y solo 5 minutos a resolverlo. ¿Qué nos quiere decir acá el señor Einstein? Esto tiene que ver con lo que vimos antes respecto de la diferencia entre el pensamiento intuitivo y el pensamiento científico, ¿cierto? Cuando hagan eso, ayúdense con la gestión visual para poder dividir un gran problema que hayan identificado en sus distintas componentes de manera que les resulte más fácil identificar cuál va a ser el problema específico que quieren atacar. Ahí tenemos un ejemplo donde con un cliente estábamos analizando un problema de déficit de facturación, ¿cierto? Respecto al presupuesto de facturación, y lo dividimos en las distintas componentes de manera que nos resultó bastante más fácil dividir el trabajo en distintos grupos de mejora, ¿sí? Entonces, esa gestión visual les permite ver el macro y luego ir asignando recursos. A veces también se utilizan mapas. Acá vemos el clásico mapa geográfico donde vemos la pérdida en las distintas ubicaciones geográficas de la operación para también elegir estratégicamente cuál es la que nos conviene elegir primero, cuál nos conviene elegir después, etcétera, etcétera. Entonces, identificando ya la pérdida, lo que queda ahora es formar el grupo de trabajo. Y eso tiene, cierto, sus consideraciones porque es importante que participen las personas que tienen una relación directa, es decir, de primera mano con el problema. Normalmente son los operarios o operadores. Y como cada uno estaba sesgado y enfocado en su propia situación, uno veía que era una pared, el otro veía que era una serpiente, el otro veía que era una cuerda, etc. Entonces, cuando hacemos una investigación de un análisis CapDo, tenemos que sumar todas las visiones y lo más importante es sumar la visión empírica de ir a terreno y entender lo que está sucediendo en terreno con las personas que tienen el problema en el día a día y la visión, ¿cierto?, estadística de la información histórica y de las bases de datos. En la medida que no hagamos eso, no vamos a entender el problema por completo. Bien, entonces ahora que ya tenemos mayor claridad del problema al que nos estamos enfrentando, vamos a utilizar una herramienta que se llama árbol de factores contribuyentes, que nos va a permitir desagregar el problema en sus partes para luego priorizar y enfocar el análisis que se nos viene hacia adelante. Entonces, bien, pasemos ahora de lleno entonces a revisar lo que es la etapa del análisis, que tiene 4 pasos. El primero es establecer las causas hipotéticas que van a contribuir a ese fenómeno que definimos en la etapa anterior. Luego vamos a definir si es que esas hipótesis son válidas o hay que descartarlas. Después vamos a encontrar la causa raíz de esas hipótesis y en función de esas causas raíz vamos a definir ciertas mejoras que vamos a priorizar para que luego lleguen a esa etapa después de planificación. Entonces vamos con el paso 1 del análisis que nos dice establecer las causas hipotéticas. Entonces lo que tenemos que pasar ahora es a testear esas hipótesis y hacemos un ejercicio empírico, salimos de lo racional y vamos a un ejercicio empírico donde vamos a comprobar o descartar las hipótesis en el Gemba, es decir, en terreno. Vamos a volver después al terreno entonces con esta información de las hipótesis que establecimos para ver realmente si son cosas que suceden o no suceden. Entonces, de nuestra espina de pescado, ¿cierto? Vamos a plantear ciertas hipótesis y cada una de esas hipótesis vamos a tener que comprobarlas en terreno a ver si es que son válidas o hay que descartarlas, con lo que vamos a llegar a un listado final, ¿cierto? Donde de las 6 hipótesis que aparecen ahí, que estaban como potenciales factores contribuyentes de ese fenómeno, ¿cierto? 3 quedaron como hipótesis válidas y 3 quedaron como descartadas, con lo que ya ahí tenemos 3 hipótesis que vamos a pasar al siguiente paso, que sería encontrar la causa raíz de esas hipótesis que dejan de ser hipótesis y pasan a ser problemas que ahora vamos a analizar con la herramienta del por qué y encontrar su causa raíz en la siguiente
etapa o en el siguiente paso, que es justamente encontrar la causa raíz. Nos vamos haciendo la pregunta de por qué hasta que lleguemos a una causa raíz. ¿Cómo sabemos cuando llegamos a una causa raíz? Bueno, cuando ya es evidente que cuando nosotros resolvamos ese problema va a dejar de existir y cuando la solución a esa causa sea la implementación de un estándar o de una rutina. Felicitaciones, has llegado al último módulo de este curso que tiene que ver con la gestión del cambio, donde vamos a ver de manera breve y estructurada cómo ir desarrollando esas mentalidades y comportamientos que necesitamos estén alineadas a la excelencia operacional que queremos desarrollar. ¿Y por qué vamos a ver esto, que es la parte más humana de la excelencia operacional? Porque no nos podemos quedar solamente con las herramientas que hemos visto hasta ahora, si es que no logramos que realmente las personas se motiven, se interesen y se comprometan a utilizarlas. Tenemos un ejemplo acá de una de las multinacionales de los alimentos más grandes del mundo que nos dice que la clave para lograr la excelencia en producción es nuestra gente. ¿Qué nos dicen? La excelencia en producción solo se logra por y a través de nuestra gente. Debemos asegurar que nuestra gente tenga las competencias requeridas, que apliquen los métodos de mejora apropiados y que estén 100% comprometidos. Esto es lo que representa NCE, que significa Nestlé Continuous Excellence. Como pueden ver, realmente ellos ponen a las personas en el centro de su programa de excelencia operacional. Ahora, por otro lado, tenemos que las personas no cambian simplemente porque se los ordenamos, ¿cierto? Ese cambio tenemos que gestionarlo. Hay que hacer algunas cosas para que realmente las mentalidades y comportamientos de las personas cambien y se transformen. Ahora, ¿qué nos dice McKinsey, una de las consultoras más grandes y prestigiosas del mundo? Nos dice que el 70% de los proyectos de transformación falla justamente por no gestionar el cambio. Y una de las causas a los que ellos le atribuyen esto es justamente la resistencia al cambio, tanto de los gerentes como de los empleados, y lo que ellos proponen justamente para revertir esto es implementar modelos de gestión del cambio. Entonces, la solución tiene que ver con implementar justamente modelos de gestión del cambio, y en excelencia operacional normalmente se habla de dos. Primero, el modelo ADKAR, y en segundo lugar, lo que se llaman los 4 bloques de McKinsey. Yo ahí les dejo un video en YouTube donde hablamos de cuáles son las diferencias y cuáles son los puntos en común de estos dos modelos. En general son muy similares. A mí el que me gusta más son los 4 bloques de McKinsey porque es un poquitito más completo, pero realmente los dos son muy buenos, y el que vamos a revisar hoy día es justamente el que aparece aquí a la derecha, que son los 4 bloques de McKinsey, que nos dice como la parte central: yo cambio mi mentalidad y comportamiento si se dan ciertas cosas, que son esos 4 bloques. Por un lado, dar el ejemplo, es decir, si yo veo que mis líderes y colegas están dando el ejemplo de lo que supuestamente se está pidiendo de mí, si es que logro generar una convicción por ese cambio que me están pidiendo, si es que en mi organización existen los incentivos y la gobernanza alineados a ese cambio, y finalmente si es que tengo las habilidades y la capacitación para lograr ese cambio que se está pidiendo en mí. Entonces ahora vamos a revisar en detalle cada uno de esos bloques para ir entendiendo cómo funciona este modelo de gestión del cambio de los 4 bloques de McKinsey. Partiendo por el primer bloque, que habla de fomentar la convicción y la comprensión. Entonces ahí la frase sería: entiendo lo que se me pide y eso me hace sentido. ¿Qué consideraciones hay que tener? Es importante, o es clave en realidad, que nosotros entendamos por qué estamos cambiando. En realidad, ¿para qué es este cambio? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Si la gente no entiende por qué se está haciendo un cambio, no lo va a tomar en serio. Necesitamos explicar el porqué del cambio antes de cómo cambiar. Ahora, ese porqué tiene que hacer sentido a nivel personal. No basta con que el jefe diga que es importante. Cada persona debe sentir que ese cambio tiene sentido para ella y que le haga lógica o le impacte directamente. Entonces aquí un tip: normalmente que la empresa mejore 1 o 2 puntos porcentuales su EBIT no es algo que a la gente le vaya a mover a nivel personal. Hay que traducir ese cambio que estamos buscando en qué cosas le van a impactar directamente a las personas y que eso les importe y les haga sentido. Cosas que tengan que ver con su bolsillo, también es importante, con su comunidad, con su familia, con su desarrollo personal, con el sentido de orgullo que puedan tener respecto al trabajo que hagan. Ahí hay que invertir y buscar, investigar, ¿cierto?, cuáles son las cosas que realmente mueven a las personas. Explícamelo como si tuviera 5 años. Ese mensaje tiene que ser claro, concreto y repetido. Nada de discursos enredados. Si la cosa no se entiende, en realidad no se implementa.
Muéstrame qué ganamos. Cuando las personas ven beneficios reales, menos problemas, menos tiempos muertos, mejores resultados, es mucho más fácil convencerse, obviamente. Si no me lo creo, no me muevo. El compromiso no se impone, se construye ayudando a las personas a creer genuinamente que el cambio es necesario y aquí, ojo, muy importante que también es posible. Muchas veces hablamos de un cambio muy grandilocuente, que es lo que esperamos y lo que buscamos, pero si la gente lo ve como algo demasiado lejano, realmente le van a tomar un rechazo y no lo van a ver posible. Hay que ayudar a las personas a que vean que ese cambio es un cambio paso a paso y que todos lo podemos lograr. Acá yo les dejo un material de apoyo bien interesante que se llama El Círculo Dorado, de un consultor de negocios y de gestión organizacional que se llama Simon Sinek, bien popular ahí en YouTube, en LinkedIn, tiene muchos videos. Les dejo el link de esa herramienta que él llama El Círculo Dorado y que tiene que ver con eso que veíamos en la diapositiva anterior, donde hablábamos que es más importante que la gente entienda el porqué del cambio y que después de eso entienda el cómo cambiar. Bien, vamos a ver ahora el segundo bloque de este modelo de gestión del cambio, que habla de reforzar el cambio con sistemas, incentivos y gobernanza. La frase aquí sería: veo que las estructuras y procesos de mi organización sostienen el cambio que se me pide hacer. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener? Sin sistemas de apoyo, el cambio se diluye. Las personas pueden tener buena intención, pero sin procesos que los empujen y orienten en la dirección correcta, todo vuelve a como era antes. Cambia el sistema si quieres cambiar el comportamiento. No basta con decir hagámoslo distinto. Hay que ajustar los procedimientos, los indicadores, las reuniones y herramientas para facilitar los nuevos hábitos. Tenemos acá al señor Edward Deming que nos dice: un mal sistema vencerá a una buena persona siempre, todas las veces. El señor Shigeo Shingo que nos dice: el objetivo y los sistemas dirigen el comportamiento. Entonces, ¿qué nos quieren decir acá estos dos próceres de la excelencia operacional? Nos dicen que el proceso y el sistema dirigen el comportamiento, ¿cierto? Que podemos tener chispazos tal vez de cambio y motivación, pero en la medida que eso no sea parte de una estructura, de un sistema de procesos, no va a quedar más allá que en un intento, ¿cierto?, puntual de haber hecho un cambio, pero que finalmente es el sistema el que va a vencer a las personas por más motivación que tenga uno u otro. Bien, entonces vamos a ver el primero de estos elementos que tiene que ver con los roles y responsabilidades. Acá tenemos 5 roles que son los típicos para un programa de excelencia operacional, pensando en que vamos a estar trabajando con un área piloto que tenga entre 10 y 20 personas más o menos. Entonces, partimos por un sponsor que normalmente es un gerente que le va a dar respaldo político, va a entregar recursos y nos va a ayudar a desbloquear algunos obstáculos para que este programa avance. Después vamos a tener un líder del piloto que es un jefe de área o líder natural del equipo operativo que va a coordinar la ejecución y hace seguimiento directo al avance. El tercer elemento de este modelo de gobernanza nos habla de la gestión visual y de la promoción. Recordemos lo que veíamos en secciones atrás cuando decíamos que lo que no se ve no existe. ¿Y qué nos dicen los amigos de 3M acá? Nos dicen: las ayudas visuales mejoran el aprendizaje hasta en un 400%. Entonces, si nosotros queremos que el cambio se viva, sea algo real y que la gente entienda que esto es algo importante y que no hay vuelta atrás, la gestión visual es clave. Bien, llegamos ya al tercer elemento de este modelo de gestión del cambio, que nos habla del desarrollo del talento y las habilidades, donde la frase es: tengo las habilidades y los espacios para comportarme de esta nueva forma que me están pidiendo. ¿Cuáles son las consideraciones? Primero, un cambio requiere de competencias específicas. Para que una persona haga algo nuevo, necesita las herramientas y los conocimientos correctos. Pedir sin enseñar es receta para el fracaso. El checklist de este bloque sería: primero, ¿se ha capacitado al equipo con las nuevas habilidades necesarias para el cambio? Segundo, ¿las capacitaciones son prácticas, aplicables y contextualizadas? Tercero, ¿hay mentoría, coaching o acompañamiento disponible durante la transición? Cuarto, ¿se han generado espacios de aprendizaje entre pares? Y quinto, ¿las personas tienen el espacio para implementar lo aprendido sin temor a equivocarse?
Y eso apunta justamente al aprendizaje en la práctica, donde nosotros vamos a tener a personas aprendiendo cosas nuevas, herramientas nuevas, ¿cierto? Y donde la idea va a ser que las pongan en práctica y esto necesariamente va a implicar que se van a equivocar algunas veces y tienen que ellos sentir la confianza de que si se equivocan no va a haber ningún problema, nadie los va a hacer pasar un mal rato. Justamente la equivocación es parte del aprendizaje. Y para reforzar ese concepto, terminamos aquí este bloque con esta frase del señor Benjamin Franklin que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo. Y felicitaciones también porque con esto hemos terminado ya de revisar todo el contenido de este curso. Hemos visto en la primera parte el modelo de estandarización a través de las 5S, el análisis de causa-raíz a través del método CAPDU y la gestión del cambio con este modelo que se llama los 4 bloques de McKinsey. Así que ahora estás listo para implementar y para ello te dejo acá una pequeña carta Gantt tipo que he utilizado en algunas implementaciones y que tiene solamente 4 elementos. El primero es generar ciertas capacitaciones para generar una base teórica y alinear. Después, definir un pequeño modelo de gobernanza en función de lo que hemos visto en este módulo. Después ya pasar a los análisis de causa raíz y finalmente implementar un pequeño modelo de estandarización partiendo por la herramienta que conocemos que son las 5S. Así que ya teniendo esto, puedes pasar directamente a la acción a implementar tu primer programa de excelencia operacional.